Ha habido, hay y habrá mañaneras. Ha habido, hay y habrá mañaneras, es lo que dijo el presidente López Obrador, por la campaña emprendida por Denise Dresser y los intelectuales orgánicos, donde buscan suspender las conferencias. En análisis, los juristas han dicho que es un derecho del presidente López Obrador, además, un derecho de los mexicanos. Así que no hay nada de qué preocuparnos. Hoy en la conferencia el presidente les da una cátedra de historia a los conservadores. Cuenta cómo quisieron comprar al líder guerrillero campesino Emiliano Zapata hoy en su aniversario de su muerte. Vamos a ir a la conferencia. Ha habido, hay y habrá mañaneras. Hoy es un día especial, 10 de abril. Hoy recordamos el asesinato del gran dirigente campesino Emiliano Zapata. Zapata es el iniciador del movimiento agrario en México. Él llamó primero a su pueblo, a Nenecuilco, en Ayala, a tomar las armas para enfrentar a la dictadura porfirista que protegía a los latifundistas, a los grandes hacendados. Es momento para recordar que en el porfiriato las haciendas invadían las tierras de los pueblos, porque suele siempre pensarse que los campesinos son los invasores y la revolución en esta vertiente agraria se inicia porque había un auge en la producción de caña de azúcar y las haciendas cañeras, pero también en las haciendas enequeneras de Yucatán, porque había un auge del enequén. Allá ese auge del enequén llevó a la esclavitud de los mayas y también a la esclavitud de los yaquis, que desde Sonora eran deportados para trabajar como esclavos en las haciendas enequeneras. Lo mismo sucedía en Morelos, en Puebla, en Veracruz. Existía en ese entonces Valle Nacional, que está en el Papaloapan, en la cuenca del Papaloapan, cerca de Tuxtepec, y ahí se sembraba caña y sobre todo tabaco, y se tenía peones.
encasillados, esclavos, que eran enganchados para ir a trabajar a esas haciendas. Bueno, en Morelos, por ese auge de la industria azucarera, las haciendas invadían las tierras de los pueblos y había una hacienda que se llamaba El Hospital en Anenecuilco, era de un señor Escandón, muy amigo de Porfirio Díaz. Estos hacendados eran los que imponían a los gobernadores. Y esa hacienda invadía cada vez más las tierras de los habitantes de Anenecuilco. Y siempre iban a llevar sus escritos a Cuernavaca, al gobernador, y nunca les hacían caso. Y cada vez perdían más sus tierras que se las habían entregado, o mejor dicho, se las habían respetado desde tiempos inmemoriales, desde la época de la colonia, desde las leyes de India, tenían sus documentos, eran los dueños legítimos, legales de esas tierras. Entonces iban a pedir justicia y los gobernadores nunca los atendían. Hay la anécdota de que el gobernador de Morelos de ese entonces envió uno de esos escritos al hacendado, al señor Escandón, y la respuesta del hacendado al gobernador fue por demás prepotente. Le recomendó que le dijera a los de Anenecuilco que si querían sembrar, que lo hicieran en maceta. Por eso los ancianos, que eran los encargados de estas gestiones, una tarde, noche, llamaron al pueblo a una asamblea. No tocaron las campanas como era la costumbre. Se corrió la voz, se reunieron y ahí informaron que ya no podían seguir con la gestión porque no se avanzaba y que ellos ya estaban grandes, ya estaban cansados y que necesitaban gente joven, sangre nueva, para continuar con la gestión. Y ahí en la asamblea eligieron a Emiliano Zapata, que era joven. Zapata aceptó, no hablaba mucho, solo lo único que dijo fue que si lo iban a apoyar había que, usó una expresión, fajarse los pantalones. Y fue, creo que una vez a Cuernavaca a hacer gestión y se dio cuenta que por esa vía no se iba a lograr nada. En ese entonces Francisco I. Madero convoca a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz y él se adhiere al movimiento revolucionario, porque en el plan de San Luis
que proclama Francisco I. Madero en el artículo 3, se hablaba de que si triunfaba la revolución se iban a restituir las tierras a los pueblos, que los hacendados de manera arbitraria les habían quitado. Entonces, de conformidad con este artículo 3 del Plan de San Luis, Zapata llama al pueblo también a armarse, a los de Anenecuilco, y empiezan a quitar las alambradas. Y así surge el movimiento zapatista, así se inicia. Desde 1911 hasta el 10 de abril de 1919, en que es asesinado en Chinameca, víctima de una traición de un militar, Guajardo, que lo invita a la hacienda a comer. Ahí estaban los soldados y a la entrada le disparan y lo asesinan. Un dirigente campesino auténtico que cuando triunfa el movimiento maderista mantenía muy buena relación con el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, pero con la intriga los separaron, que fue una desgracia, porque si hubiesen actuado juntos, el maderismo hubiese triunfado y era el triunfo de la democracia, pero los separaron. Cuando se llevaban bien, Madero hasta lo invitaba a que se pasaran un tiempo, que platicaran en Tehuacán, Puebla, que habían baños termales. Y Madero le tenía mucha consideración y Zapata también, pero no se entendieron porque hubo muchas intrigas, sobre todo durante la presidencia interina de la Barra, y los separaron. En ese entonces, cuando todavía se llevaban bien, Madero, de manera respetuosa y sin malas intenciones, pensando de que Zapata se lo merecía, le ofreció una hacienda. Y la respuesta de Zapata fue muy fuerte, y eso demuestra lo que eran sus convicciones. Le contestó diciéndole: yo no fui a la revolución para hacerme hacendado. Un dirigente cabal, íntegro, con principios. Entonces hoy lo recordamos.